Hola, hola, mi nombre es Luisa y este es un espacio para hablar de crecimiento personal, sueños, saltos cuánticos, vida cotidiana y mucho más. Bienvenido a mi podcast y espero que te guste. Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio y esta vez quiero hablar de vivir con intensidad. Y para mí, ¿qué significa vivir con intensidad? Entonces, quiero hablar de esto porque creo que es mi mayor aprendizaje del 2022. Quiero que nunca se me olvide. Quisiera, la verdad, empezar mi 2022 con unos cimientos súper claros y con este aprendizaje tan grande que he tenido en estos últimos meses de cómo vivir con más gozo. Y precisamente para mí vivir con intensidad es eso, como lograr moverme como con más elegancia, moverme como con más tranquilidad, con livianez, con esa gracia, con esa lentitud, que poder darnos el espacio de tener lentitud en nuestra vida, de no estar afanados, de poder ser. Entonces, en ese orden de ideas, vivir intensamente para mí se ha convertido en poner el ser por encima del hacer. Obviamente son dos cosas que van muy de la mano cuando uno quiere cumplir sueños. Pues para cumplir sueños hay que hacer cosas, pero cuando el ser está como en el asiento conductor de nuestra vida y cuando nos dedicamos a hacer antes que hacer, el hacer y el ejecutar se vuelve mucho más fluido, mucho más fácil, se vuelve más eficiente. Cuando tratamos de cultivar esa semilla de lo que somos nosotros, las cosas que tenemos que ejecutar y los procesos que tenemos que seguir para ciertas cosas se vuelven más claros y más fluidos. Entonces quiero compartirles un poquito de cómo yo he empezado a vivir más intensamente y cómo me ha cambiado la vida. Se ha basado básicamente en ciertos hábitos que he empezado a tener en este 2022. Realmente ha sido hace poco. Yo empecé a cambiar como mi estilo de vida más o menos a inicios de septiembre y ya estamos a finales de diciembre y para mí ha sido un cambio abismal. Yo la verdad no me reconozco con la persona que era al principio de este año, sin ser mejor o peor, sin juzgarla, porque sin esa persona yo no estaría acá. Pero somos dos personas tan diferentes que siento que ya esa persona no vive en mí, o por lo menos las partes que yo no quería que vivieran en mí ya no viven en mí. Entonces, como volviendo un poco al tema, quisiera compartirles las cosas que yo he hecho para tener como esa lentitud, esa gracia, es como no tener esos altibajos que tienen como esa diferencia tan grande, sino que el péndulo no se mueva tanto. A mí me pasaba que tenía que mis emociones iban de estar súper feliz a estar súper triste o a estar súper deprimida, a estar corriendo y saltando con una cabra loca. Entonces, lo que he logrado es como tener un movimiento fluido, pero que no sea como un péndulo y que no sea de extremos. Entonces los hábitos que me han llevado a eso son los siguientes. Entonces el primero y el más poderoso para mí es el journaling, es decir, escribir. Yo toda la vida, pues cuando era pequeñita siempre tuve un diario y siempre me gustó escribir y no sé por qué razón yo dejé como esa parte de mí en el olvido y
y yo empecé a crecer en la adolescencia y dejé de escribir y dejé de como plasmar mis pensamientos con hoja y papel. Pero de verdad este año lo retomé y me ha ayudado mucho a entenderme. O sea, es de las primeras cosas que yo hago en la mañana y lo que me ayuda es hacer como una descarga mental y desde un lugar como de copiloto dejar que mi mente vaya donde tenga que ir. Entonces yo lo que hago es escribir lo que ese día tenga que escribir y luego cuando termino de hacerlo trato de leer lo que escribí y ver lo que escribí como un interesante punto de vista. A veces, y eso es como una manera de traer como el subconsciente al consciente. Para mí escribir es eso, es como entender qué es lo que está detrás de tu mente y qué es lo que te dice tu mente, porque muchas de esas cosas subconscientes es lo que te están poniendo el pie para cumplir las cosas que quieres. Entonces, escribir es como esa manera para mí de tener como un self-coaching, que es entender qué piensas, cuáles son tus creencias, cuáles son como esas cicatrices que quizás no has sanado, cuáles son tus limitantes. Y cuando tú tienes ese conocimiento, pues por ahí dicen que el conocimiento es poder. Cuando tú puedes identificar esas creencias que te están limitando y esas creencias que te están poniendo el pie para cumplir tus sueños, ahí te empoderas completamente. Porque cuando tú ya identificas eso, desde ahí puedes empezar a actuar. Desde ahí puedes empezar a decir con cuáles creencias te quedas y cuáles creencias ya no van más en tu vida. O cuáles necesitas trabajar para empezar a soltar. Y es súper poderoso porque nos vuelve otra vez dueños de nuestra vida. De alguna manera empezamos a, ¿cómo lo digo? A vivir desde el presente. No desde el automático, no desde hacer las cosas sin saber por qué, que la vida nos va empujando como a ciertas situaciones y no ser como que vamos simplemente respondiendo, sino que somos los guionistas literalmente de nuestra vida. Entonces, eso a mí me parece súper poderoso porque el journaling me ha dado las herramientas para empezar a modificar un poco mi subconsciente y ese subconsciente traerlo al consciente y más que traerlo al consciente, hackearlo para que funcione a mi favor. Yo al principio cuando empecé a practicar journaling lo hacía mucho para identificar mis sentimientos, para decir cómo me sentía y digamos que todavía lo sigo haciendo, pero ya de una manera más creativa y ya me hago otro tipo de preguntas para llegar a mi siguiente nivel. Entonces yo tengo identificadas varias de mis creencias limitantes. En muchas de esas ya trabajé y en otras sigo trabajando, pero entonces para lo que me sirve el journaling, que es como esa forma que va evolucionando esta práctica y es para tener una vida más creativa y desarrollar la creatividad a partir de la escritura. Eso a mí me ha gustado un montón porque me ayuda a ser mucho más clara con mis ideas cuando quiero hablar y lo puedo notar porque jamás en la vida pensé que iba a lanzar un podcast ni a tener episodios y ahora sentirme con la claridad para hacerlo. Obviamente tengo cosas por mejorar, pero con la claridad para hacerlo creo que lo debo mucho a la escritura. Entonces creo que ese sería como mi número 1 y mi más top y mi hábito más top para vivir con intensidad. Otro hábito que me ha ayudado mucho es estar en silencio. Estar en silencio es muy poderoso, pero también es muy aterrador.
A mí al principio me da demasiado miedo estar en silencio y yo literalmente todo el día escuchaba música. Pero desde que me levantaba hasta que me acostaba, y no es diciendo que no se puede escuchar música, yo amo la música, pero para mí la música sí era un escape a ese bullicio mental que yo sabía que tenía. Y yo solía, y me empecé a dar cuenta, que yo solía repetir una misma canción demasiadas veces. Habían días en que solo escuchaba una canción. Y fue súper revelador para mí porque en un momento, y fue un día que me di cuenta como que cuando yo repito canciones es porque estoy teniendo pensamientos repetitivos y estoy repitiendo la misma canción. Entonces, estar en silencio trae como toda esa bulla mental, pero no es fácil empezar a asimilarla. Para mí al principio yo no era capaz de estar en silencio. O sea, para mí era demasiado aterrador estar en silencio porque sabía que mi conversación interna era muy destructiva. Sabía que empezaban a surgir pensamientos de que no me merecía las cosas, de que no estaba siendo suficiente, de, no sé, de que era mediocre. Entonces prefería siempre estar escuchando música, estar hablando con alguien, pero evadía mucho la soledad y sobre todo el silencio, o estar viendo videos de YouTube o Netflix o todo ese montón de estímulos para callar un poquito mi voz interior. Y eso combinado con la escritura, estar en silencio y luego combinarlo con la escritura, es demasiado poderoso porque te empieza a hablar mucho de ti. Cuando tú empiezas a mirar tu conversación interna, te das cuenta de muchas cosas tuyas y a partir de ahí puedes actuar. En este momento para mí estar en silencio es algo que necesito durante cierta cantidad de tiempo al día, y entre más cantidad de tiempo al día tenga para estar en silencio, siento que mis días son más tranquilos. Y es súper chévere porque en este momento yo ya me doy cuenta cuando estoy teniendo un pensamiento destructivo. Entonces, cuando estoy en silencio y empiezo a tener pensamientos repetitivos y me empieza a dar ansiedad y ahí mismo me agarro ahí y digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pensando esto? Y empiezo a hacerme una serie de preguntas que me lleven a entender por qué me está pasando, pero no quedarme por qué me está pasando, sino a solucionarlo para mí y a darme lo que necesito en ese momento. Entonces, esas dos cosas combinadas son súper poderosas y ojalá tengan la oportunidad de hacerlo. Hace poco, un día que fue el primer día sin música en mi vida. Yo no escuché música en todo el día y para mí fue un logro, y puede ser que suene muy tonto, pero para mí fue un logro demasiado grande porque me sentí bien estando en silencio y estando sola. Eso era algo que a mí personalmente nunca me había pasado. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a estar llenos de todo, llenos de información, llenos de que son todas las redes sociales, todo el tiempo tenemos estímulos. Entonces, para nosotros, con el montón de información y con el montón de cosas que tenemos en este momento, estar como en ese vacío y tener como ese espacio a veces puede ser incómodo. Pero cuando tienes espacio, literalmente puedes entrar a tu vida cosas que quieres, no cosas que están entrando en automático ni cosas que están entrando para rellenar. Y eso no solo es en el espacio mental, también es en el cuerpo. A mí me pasaba que yo sentía como espacio, como ligereza, y lo confundía con hambre. Entonces empezaba a comer hasta sentirme súper llena, porque no estaba acostumbrada a ese espacio o a esa ligereza en el cuerpo. Ahora para mí es súper normal entender cuándo tengo hambre y cuándo simplemente estoy ligera.
y pues trato de no comer hasta llenarme y no poder, pues, o sea, que no me quepa absolutamente nada más, precisamente por eso, porque no quiero acostumbrar a mi cuerpo a que se sienta lleno y que ese sea su estado natural, porque cuando está ligero, cuando está vacío, entonces voy a intentar llenar ese vacío. Y eso del cuerpo también es una de los hábitos que he empezado a tener en este 2022, y es hablar con mi cuerpo. Eso ha sido un aprendizaje demasiado grande para mí, y es que el cuerpo y tú son cosas completamente separadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, con todos los estímulos que tenemos, se los estamos dando es a nuestro cuerpo, no a nosotros. Por lo tanto, tenemos que hablar con él. Tenemos que hablar con él porque él es el que está experimentando y el que quiere ciertas cosas. A veces tú puedes querer una cosa, pero tu cuerpo quiere otra diferente. Y eso me pasa mucho con la comida. Tú estás acostumbrado, por decir, pongo un ejemplo, a comer mantequilla de maní, pero tu cuerpo no quiere en ese momento mantequilla de maní, está empalagada. Y es como empezar a tener conversaciones y literalmente hacerle la pregunta al cuerpo. Cuerpo, ¿quieres esto hoy? ¿Tienes ganas de comer esto hoy? El cuerpo es demasiado sabio porque él nos va diciendo de manera intuitiva qué es lo que está necesitando. Y no siempre la comida, entre comillas, saludable es lo que necesita nuestro cuerpo, porque nosotros funcionamos cíclicamente. Por lo menos las mujeres funcionamos cíclicamente. Entonces tenemos un ciclo menstrual donde en algunos periodos necesitamos más carbohidratos, y más carbohidratos en la sociedad que vivimos puede ser algo que no es, entre comillas, saludable, pero es lo que tu cuerpo te está pidiendo. ¿Y por qué? Porque en ciertos ciclos menstruales tu digestión es mucho más rápida. Entonces por eso tu cuerpo a veces te pide esos carbohidratos, o a veces te pide chocolate, o a veces te pide... Pero entonces hay que ser muy intuitivos de cuándo nos está pidiendo el cuerpo o cuándo nos estamos pidiendo nosotros eso. Entonces, bueno, eso es como otro de los mayores aprendizajes que tuve, y es empezar a hablar con mi cuerpo. Y ha sido, pues la verdad me ha cambiado mucho, mucho como la perspectiva que tengo de mi cuerpo, porque él también me permite divertirme más. Entonces, por decir algo, otra técnica que permite mucha diversión a través del cuerpo es bailar. Yo trato de hacerlo todos los días, así sea 10 minutos, mientras me arreglo, mientras cuando me termino de bañar pongo un poquito de música, la que quiera escuchar ese día, y bailo un poco para, no sé, como desbloquear esas partes de mí que siento un poquito rígidas. Entonces, y no me miro al espejo como para mirar si estoy bailando con ritmo o si estoy bailando bien o mal, sino es como para dar movimiento y para amplificar como la energía, como esa energía que viene, como que viene de la tierra, que viene del universo. Eso me parece súper, súper importante, súper chévere, poder darles espacio para que nuestro cuerpo se exprese, se libere, y no mantenernos como rígidos, con la postura encorvada, contraídos, y estar como más expandidos y más abiertos a que se mueva la energía, porque la energía también se puede mover por medio de nuestro cuerpo. Ya ese sería como el de las cosas que hago. En este momento estoy entrando también como en el tema de la meditación. Yo lo hago de forma guiada porque la verdad nunca había meditado antes, entonces meditar por mi propia cuenta la verdad se me dificulta. Y tengo que confesar que cuando medito con meditaciones guiadas, hay unas que me parecen súper chéveres, pero cuando son muy largas me da sueño y me quedo dormida. Entonces
pero sí me parece un hábito súper, súper poderoso. Cuando yo medito, me puedo quedar 10 minutos meditando y me empieza a dar un sueño, pero que me permite descansar como, como un bebé, literalmente. O sea, me permite dormir y me deja estando como en ese... me genera como sueño reparador. Yo creo que esos serían como los hábitos más poderosos que he tenido durante este 2022. Y cuando tengo como esos bajones emocionales o alguna recaída, los hago con más intención. Cuando tengo esos bajones emocionales, mi subconsciente me empieza a pedir como más dopamina, estar más en Instagram, comer más y tener como más estímulos. Pero de verdad que me doy cuenta y hago lo contrario, porque sé que es lo que yo necesito para tener más estabilidad, para no empezar, como les dije al principio, en ese péndulo de comer mucho o comer poquito, hacer dieta. No, para no empezar como en ese péndulo de sentirme súper bien y luego súper mal. Entonces, en los momentos que me siento mal, recaigo sobre esos hábitos de manera más fuerte, más consciente, les pongo más intención, les pongo más como esa lentitud, e intento caminar con más gracia. La paciencia obviamente es algo clave a la hora de querer hacer un cambio, y tenernos paciencia de verdad es muy importante para el crecimiento personal. Pero entonces creo que si poquito a poquito empezamos a implementar hábitos que nos nutran, hábitos que le bajen un poquito a la velocidad, hábitos que nos permitan como volver esos momentos efímeros, volverlos un poquito más largos y volverlos un poquito más nutridos. Cuando podemos tener ese tipo de hábitos, de verdad que la vida se empieza a volver más intensa, la vida se empieza a volver más tranquila, y cuando nos llega algo, nos volvemos más agradecidos también de que eso nos llegó. Entonces mi invitación es a que empecemos a replantear un poco, si es que lo necesitas y si es que quieres, replantear un poco los hábitos que tenemos hasta ahora y qué hábitos queremos tener a partir de ahora. Es súper bacano porque estamos ya en un ciclo donde se está terminando este año y podemos decidir eso. ¿Qué hábitos quiero tener a partir de ahora? Eso no significa que tengamos que esperar a que se acabe el año para empezar, o que sea lunes, o que sea enero para hacer algún cambio, pero sí es un momento energético bien fuerte para poder replantear todos esos hábitos que queremos implementar en nuestra vida, porque en los hábitos es donde están los cambios, y esos cambios pequeños son los que nos van a llevar a los cambios grandes. Entonces, como les dije en el primer episodio, me gustaría terminar con una pregunta. Y entonces la pregunta de hoy es: ¿qué espacio y conciencia tenemos que ser mi cuerpo y yo para que mis hábitos me permitan vivir intensamente? Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en una próxima ocasión. Nos escuchamos, perdón, en una próxima ocasión.